Cuando se habla del 10% del PBI y que no se ha otorgado, que se informe, desde el 2003 el presupuesto era el 6%, Ley General de Educación 28044, y los gobiernos anteriores nunca lo dieron. Se hizo una modificación constitucional y lo que hay que saber es que el año pasado el gobierno del profesor Pedro Castillo asume recién el 28 de julio, y como ustedes conocen, por cuestión procedimental, el proyecto de ley del presupuesto para el año subsiguiente se presenta el 30 de agosto. Y hay que ser pues sensatos, ¿no? En 20 días o 15 días útiles, tú no vas a construir, no elaborar un proyecto de presupuesto para todo un país. Nos ha estado escuchando el congresista Alex Paredes de la bancada del bloque magisterial y quiere aclarar algunos puntos, así que le vamos a dar unos minutos. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Sí, buenos días, señor Ángel Arévalo. Buenos días, Exitosa. Bien. Efectivamente, escuchando las noticias de la mañana. ¿De qué se trata? A ver, cuéntenos. En primer lugar, el señor no es decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, es el profesor Freddy Santibáñez Manrique. Primera aclaración. Exitosa. Segunda aclaración de todas las afirmaciones, verdades falsas. Cuando se habla del 10% del PBI y que no se ha otorgado, que se informe, desde el 2003 el presupuesto era el 6%, Ley General de Educación 28044, y los gobiernos anteriores nunca lo dieron. Se hizo una modificación constitucional y lo que hay que saber es que el año pasado el gobierno del profesor Pedro Castillo asume recién el 28 de julio, y como ustedes conocen, por cuestión procedimental, el proyecto de ley del presupuesto para el año subsiguiente se presenta el 30 de agosto. Y hay que ser pues sensatos, ¿no? En 20 días o 15 días útiles, tú no vas a construir, no elaborar un proyecto de presupuesto para todo un país. Así que lo que ha hecho el profesor Pedro Castillo es asumir, y lo que se ha podido modificar se ha hecho en el Congreso, como otorgarle 1.000 millones para el magisterio para devolver parte de la deuda social mal llamada, porque es parte de un sueldo que no se pagó. Y es poco nada lo que se podía hacer en ese espacio de tiempo, porque el 30 de agosto, por mandato legal, tienes que presentar el proyecto de ley de presupuesto, ¿cierto? Ya. Entonces, hablar con propiedad creo que es lo más pertinente, ¿no? En el tema de educación se está en proceso de una construcción del diseño curricular nacional que tiene que tener la participación de la población, porque así lo dice la Ley General de Educación y su reglamento. Y eso es clave porque finalmente, señor Arévalo, lo que se enseña en las aulas es lo que se elige, selecciona en ese diseño curricular nacional, y en el Congreso lo que se ha avanzado es que en la elaboración de los materiales educativos los padres de familia también participen, porque son sus hijos los que van a trabajar con esos materiales educativos, ¿no es cierto? Y lo final, en este tema de lo educativo, tiene que ver con cuando usted señalaba lo de enero y febrero que se está pensando hacer. Eso no es novedad. Las propias familias, por decisión propia, siempre ponen en procesos de reforzamiento, nivelación a sus hijos. Acá lo que se quiere hacer es desde el propio Ministerio de Educación, a través de la SUGEL. En Arequipa hace tiempo que los hacen, alguna SUGEL, ¿no? Entonces es simplemente ver esta situación que ustedes muchas veces han analizado sobre este tema de educación a distancia, que nunca fue pues ir a la presencial. Entonces, si se quiere en alguna medida subsanar lo que no se hizo, es incorrecto. Y en el tema de rama magisterial, mentiras. Lo único que se ha hecho es poner en estado de derecho un estatuto que solamente lo puede sostener un gobierno totalitario, antidemocrático, comunista, cosa que no puede existir en nuestro país, porque nosotros somos un país democrático, y lo único que se le está otorgando, señor Arévalo, es que cada docente asociado puede elegir y puede ser elegido. No se está tocando la plata por ningún extremo, si no señalen en qué artículo se toca plata. Es simplemente ejercicio del derecho como asociado debe de tener toda persona cuando pertenece a una institución, y la capacidad, de acuerdo al derecho humano, libertad de asociación, a retirarse cuando considere conveniente, señor Arévalo. A ver, su punto de vista, en todo caso, la precisión que hace usted, congresista. Usted me señalaba que es otra persona la que encabeza el Colegio de Profesores del Perú, pero yo ingreso a su portal institucional, Colegio de Profesores del Perú, dice acá, Junta Directiva Nacional 2020-2023, encabezada por Eli Ocaña.
y usted me menciona otro nombre. ¿Cómo es eso? Explíqueme, por favor. Yo en todo caso le diría que ingrese a... Pablo Elío Caña Alejo, decano nacional, Colegio de Profesores del Perú. Lo hablo con la autoridad que yo soy el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú con licencia porque no puedo ejercer ese cargo. Y yo le he encargado al vicedecano, que es el profesor Fray Santibáñez Manrique. Ya, y entonces, ¿y qué hace entonces Elío Caña con este cargo, con este título? ¿Se intitula él de manera personal? Es parte de un grupo que hizo un acto de paralelismo que inclusive llevó un proceso penal en el juzgado 23 y que terminó con una sentencia porque se demostró que para legalizar un libro de actas del Colegio de Profesores del Perú se utilizó un documento falsificado de la comisaría de Jesús María. Yo le voy a enviar la sentencia para que usted vea. Lástima que hay que decir este acto corrupto vergonzante. Ya, o sea, ¿el tema está ya consentido o todavía está en proceso? Todavía hay instancias que agotar. Inclusive un miembro de la Policía Nacional fue sentenciado. Ya, o sea, el asunto está cerrado allí. No hay otro. Juzgada. Ya, cosa juzgada. Muy bien, vale la aclaración. Antes de terminar y luego de estos temas que usted ha puntualizado, en el tema netamente político, ¿cómo ve usted que el Ministerio Público haya aperturado una nueva investigación en contra del señor Pedro Castillo? Lamentable porque pareciera que la Fiscal de la Nación, en su contexto de actuar como máxima autoridad del Ministerio Público, no toma en cuenta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Ella dice que puede hacerlo. ¿Qué podemos decir? Se le ha dicho en todos los idiomas. Y por eso es que en su momento la ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Rivera Ábalos, simplemente no aperturó ningún tipo de investigación y la dejó en reserva para que al cumplimiento del mandato se proceda a actuar. Ya, pero bueno, la interpretación de la fiscal es de que sí se puede hacer investigación. No un juzgamiento, pero sí investigación. Y más aún cuando se trata de hechos que involucran al quehacer actual de su gobierno, no a hechos pasados. Exitosa. No, pero todo es un todo, o sea, no son cosas aisladas. ¿Qué pasa si hace un proceso de investigación y hay elementos de convicción? ¿Puede hacer lo siguiente? ¿Puede hacer la denuncia? Ya, pero el tema es que el abogado incluso ha presentado también medidas ante el Poder Judicial que han sido rechazadas. Sí, y las investigaciones continúan. Es parte, señor Arévalo, del ejercicio humano del derecho de legítima defensa, presunción de inocencia. Entonces, una persona cuando es agredida tiene que defenderse dentro del marco del Estado de Derecho, ¿no? Muy bien. El Poder Judicial ha dicho una cosa, muy bien, hay instancias superiores a las cuales se puede acudir hasta las internacionales, pero hay que respetar ese Estado de Derecho que tantas veces se habla. Congresista Les Paredes, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. No, a usted, a Exitosa, y permítame desear unas mejores fiestas patrias para toda la población peruana.